noches. Empezamos aquí el enfoque esta noche y bueno, como titulaba el programa, el cartel que anuncia el programa, Una vida en blanco y negro, con Segismundo Iriarte. Me van a permitir que, buenas noches Segismundo. Buenas noches. Que coja el libro, bueno, no es el primer libro de Segismundo, posiblemente sí la primera novela, porque tú hasta ahora siempre, Segismundo, había hecho un poco libros técnicos, libros profesionales, Sí. Prácticamente casi todos son Sí, libros técnicos, de tipo profesional, relacionado con la actividad profesional en los campos de la comunicación, formación y educación para la salud. Vale. Entonces, efectivamente es la primera novela. Novela corta, Segismundo, que es una autobiografía. Sí, esto puede resultar muy remumbante, pero sí, efectivamente recoge vivencias personales de la década de los años 40, el final de los años 40, 50 y 60. Una serie de recuerdos que yo tenía ahí escondidos y que la verdad que nunca me planteé el que podía escribir una novela, ¿no? un relato, porque como hemos dicho antes, habían sido siempre libros de tipo profesional y esto ni me lo había planteado, porque es que consideraba que para hacer una novela era difícil encontrar temas y todas estas cuestiones, ¿no? Pero sin embargo, se me fue acumulando en el disco duro, digamos, una serie de circunstancias que al final pues me animaron a hacer este libro. Entre otras cuestiones, pues un programa de esta casa también me ayudó a recordar, efectivamente, a recordar cosas de mi juventud y tal, y estamos ahí, y tú en cuanto intentas recordar algo, ¡pum!, se te aflora, ¿no? Después también se dio otra circunstancia, y es que yo habitualmente voy a Aruca, mi ciudad natal, periódicamente, y un día iba con mis dos nietos, Sergio y Pablo, y entonces normalmente cuando voy a Aruca y voy caminando porque voy a ver la casa que está ahí de mi madre, me van aflorando, a medida que voy avanzando por las calles, me van aflorando una serie de recuerdos. Y claro, aquel día, como tenía a mis dos nietos al lado, pues digo, mira, aquí en este sitio, donde ahora es una plaza, antes había un parque que llamaban el Parque de los Gansos. Entonces más adelante, mira, en esta calle, era la calle Salvador Rueda, que pues ahí arriba yo estudié en una academia que se llamaba Tomás Morales, y aquí en esta esquina había, que ahora es una casa casi en ruina, pues había una tienda de ropa, que lo digo ahora, era de Pepito Ferrera, muy famoso. Y entonces, poco a poco, más adelante, pues mira, aquí había un latonero, un espacio muy pequeño, y este señor se dedicaba, pues, entre otras cosas, a arreglar cocinillas. Entonces, mi nieto Pablo me dijo, abuelo, ¿y qué son las cocinillas? Entonces, claro, te da un poco así porque la cocinilla era una cosa tan habitual para ti, y sin embargo para él era una cosa totalmente, desconocida. Dije, no. Y eso me dio que pensar, porque dije, caramba, si a lo mejor puedo descubrir a muchas personas cosas que ni saben que existían, y a otros le puedo despertar unos recuerdos que siempre pueden ser agradables, ¿no? Y entonces ese fue el remate definitivo, pero sí, bueno, voy a recopilar esos recuerdos, los fui recopilando y tal, y entonces lo que hice fue que esos recuerdos, porque esos recuerdos había que meterlos en un contexto, es decir, no es solamente los recuerdos personales, sino también esos recuerdos personales estaban dentro de un contexto social y geográfico, ¿no? Y entonces, bueno, se fue metiendo una cosa y otra, se fue
digamos, ensamblando esas dos cuestiones, y así pues fue poco a poco surgiendo este libro, ¿no? Este libro, ¿no? Porque además es una novela, está novelado. Sí. Es decir, el personaje mantiene su nombre real o los personajes son... Algunos muy pocos personajes están cambiados. Yo recuerdo lo mismo, puede ser dos. Y entre ellos el protagonista, que no está cambiado, porque he cogido mi segundo nombre, ¿no? Con lo cual no ha habido ese cambio. No ha habido un cambio rotundo, ¿no? Como Segismundo, tú tienes un segundo nombre sí, que normalmente no se utiliza, ¿no? No se utiliza, entonces utilizo mi segundo nombre, ¿no? Pero la mayoría, ya digo, creo que... ¿Y los personajes que aparecen son reales? Sí, son reales, porque, hombre, yo creo que es incluso hasta un homenaje, por así decirlo, a las personas que también han hecho la historia, en este caso, porque la mayor parte de la historia está en Naruca, y luego también en Las Palmas, pero en Naruca fue el arranque, ¿no? Y luego, lógicamente, hay una parte importante de la novela cuyo protagonismo es Radio ECA, ¿no? Entonces ahí, pues también los nombres que aparecen son los que eran, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí pensé que no tenía por qué cambiar algunos nombres. Otros sí me pareció interesante en el momento cambiarlo, pero uno sin ser el mío, ¿verdad? Los demás los mantuviste. Sí. Claro, estás hablando de una época... porque lo de blanco y negro es porque en aquel tiempo la fotografía era en blanco y negro, las películas, si las había, eran blanco y negro, y la televisión cuando empezaba era en blanco y negro. ¿Vale? Sí, pero también, aparte de eso, era una sociedad también en blanco y negro, porque, hombre, no es que fuéramos, todo el mundo, fuéramos infelices. Había gente infeliz y feliz, como ahora, pero sí que era una sociedad un tanto en blanco y negro por las circunstancias que rodeaban y tal, pero había una cuestión, los niños pues no teníamos grandes cosas, no teníamos grandes juguetes, teníamos los juguetes que teníamos y nos conformábamos con lo que teníamos, porque teníamos algo que de un valor incalculable y además intransferible, que es la imaginación, ¿no? Entonces, pues uno disfrutaba, yo me acuerdo, que lo pongo ahí en el libro, en la casa de mis abuelos, en Moya, que bueno, lo que disfrutaba yo haciendo con caña y con y tirada platanera, pues esto es un arco con flechas, no sé qué, cómo disfrutaba comiendo, chupando lo que se llamaban los chupos. Los chupos eran de los millos, del millo, que era muy parecido a la caña dulce. Entonces, todo aquello era para nosotros, bueno, disfrutábamos con lo que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, es una vida en blanco y negro, no por la infelicidad, porque todo fuera negro y infeliz para la gente, era porque la sociedad tenía ese matiz, más bien de blanco y negro, que además se complementaban con que efectivamente la fotografía y la televisión pues eran en blanco y negro, ¿no? ¿Qué te impulsó? Porque claro, tú hablas de los recuerdos y tal. Has escrito muchos libros, pero todos profesionales, todos técnicos. ¿Qué te impulsó a crear esta novela? Independientemente de que te vinieron los recuerdos y tal, pero ¿cómo te decides a publicarla? Porque además tú hasta ese momento... Tú una novela lo consideras impensable porque dices, bueno, la novela es otra historia, no tiene nada que ver con lo que yo he hecho hasta ahora, sí. Que son libros profesionales. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, se me ocurre a lo mejor de formación profesional, porque yo soy profesional no solamente de la enseñanza, sino de la comunicación, aunque la enseñanza también es comunicación. Entonces, yo parto siempre de una base que comunicar es compartir un mensaje, ¿no? Entonces vi que efectivamente esos recuerdos que yo tenía ahí olvidados, bajo capas de polvo, pues los fui desempolvando
y creo que de eso iba sacando algunas conclusiones que podía compartir, esos mensajes que a mí me llegaban, podía compartirlos con otras personas, ¿no? Entonces creí que el libro podía ser un buen vehículo para compartir ese mensaje que me estaba dando esos recuerdos que estaban ahí escondidos, olvidados. Sí, y además, sobre todo para un libro estamos hablando que no es un libro pequeñito, de 156 páginas. Sí, 156 páginas, sí. Que ha habido, o sea, que además está más o menos en un nivel bien de letra, que sí que hay contenido en este libro. Sí, hombre, el libro no se hizo de hoy para mañana, yo calculo que más o menos un año, porque son de estas cosas que tú vas madurando el libro, ¿no? Vas haciendo cosas y entonces, bueno, lo dejas ahí reposar y después vuelves sobre el libro, vas modificando algunas cuestiones, vas añadiéndole alguna cosa que crees importante, vas incluso haciendo separaciones, porque no, desde mi punto de vista, no es cuestión de hacer una narración digamos del viaje, ¿no? Sino que hay que estructurarlo de tal manera que de vez en cuando haya algo que el lector diga, aquí empieza otra cosa, ¿no? Y es como digamos un subrayado, ¿no? Entonces, bueno, utilizo esa técnica para que la lectura no se haga muy pesada al lector, ¿no? Y que poco a poco vaya avanzando y que no sea un pelmazo el libro, ¿no? Te iba a decir, ahora que has hecho tú lo de pelmazo, ¿qué buscas con este libro? Es decir, ¿hacia dónde quieres llevar este libro? Me refiero a nivel de los lectores. Bueno, quiero llegar primero a eso, a compartir unas vivencias que no son exclusivamente mías, sino de todas aquellas personas que estaban viviendo en aquella época. Quiero llegar a eso primeramente y después, pues bueno, que el libro sirva también a la gente joven, como le ocurrió a mi nieto Pablo, descubra algo que, y esto existía, ¿y esto qué es? Y bueno, para que sepa, porque el recordar es muy importante para saber, porque si tú no recuerdas el pasado, a lo mejor el presente no lo entiendes, o cometes errores que no deberías cometer si supieras mejor el pasado. Entonces, bueno, todo eso es una contribución, entre comillas, a mantener vivo un recuerdo, es un rescate de los recuerdos, es un rescate de la memoria. Yo tenía una memoria ahí que ni yo mismo pensaba que pudieran aflorar tantos recuerdos, y este libro me ha servido también para fomentar la memoria y quién sabe si también ha servido para prevenir el que no me dé un Alzheimer, ¿no? Claro, sí, porque estas cosas no se saben nunca. Hablamos de esta época, porque tuve la ocasión con Segismundo Uriarte de tenerlo en un programa de esta casa, que es mis personajes, y un poco, pues aquellas vivencias las rememoramos juntos. Yo las viví junto con él, soy sincero, y fue uno de los programas que más me ha impactado, no porque esté aquí delante. Pero recordando aquella época, recordando la época de hoy, no estamos haciendo comparaciones, ¿no? Pero ¿qué te sugiere aquella época sobre todo de creatividad, que había mucha creatividad, eran muchas cosas que se ponían había que hacer porque no existía, aquella de tanta creatividad, hasta época de hoy que no hay creatividad, que todo te lo han hecho, que todo está fabricado, que no tienes que tu mente funcionar para nada? ¿Qué te sugiere todo esto? Bueno, me sugiere una palabra fundamental, y es el respeto. Respeto, la gente respetaba lo que tenía, respetaba mucho lo que tenían los demás, y era una vida que no era que digamos la gente fuéramos conformistas, no.
nos conformábamos con lo que teníamos porque sabíamos cuál era la realidad y no podíamos pretender tener más porque sabíamos, éramos conscientes de que no se podía tener más. Entonces, cuando uno, y una de las cuestiones que está reflejada en el libro, por ejemplo, los días de Reyes, los chiquillos, comparando con hoy, que le ponen una montaña de juguetes impresionantes y que al final no lo valoran, pues sin embargo en aquel momento, pues a lo mejor una pelota de goma, pues era para un niño algo excepcional, ¿no? Porque en aquel momento, por ejemplo, nosotros jugábamos en la calle pues con pelotas de trapo, con tiras de platanera, y claro, pasar de la pelota de trapo a una pelota de goma, aquello era un paso importante y nos lo valorábamos enormemente. Y no te digo nada cuando se pasó de eso a los balones que estaban hechos con tripa de cochino y que se amarraban, y que claro, un balonazo de aquello en la cara era algo bestial, porque era vamos, tremendo. Entonces todo eso, y íbamos, digamos, descubriendo cosas a medida que se podían tener esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un valor importante el que en aquel momento teníamos, porque sabíamos disfrutar y valorábamos, lo que valga la redundancia, valorábamos todo lo que teníamos pues de una manera tremenda, ¿no? Y claro, no estábamos sometidos, digamos, a un consumismo bestial como el que podemos tener hoy. Todo el mundo no se conforma con lo que tiene, sino que quiere más. Y no, en algún momento, pues no. Y repito, no es que fuéramos conformistas, no es que fuéramos borreguitos, que nos dejáramos llevar y teníamos... No. Y eso, y no teníamos ningún trauma. No teníamos... No, vamos... Si los maestros tenían que a los chiquillos decir, oiga, y zarandearlo, por así decirlo, pues no pasaba nada. Y había un respeto a todas las instituciones que había que respetar. Entonces, claro, no digo, cada época tiene sus características, pero realmente yo creo que en comparación con la época actual teníamos una ventaja en cuanto digamos, a la creatividad, claro, y al respeto a todo lo que era nuestro y a lo que era de los demás. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Segismundo Iriarte. Vamos a hablar también de la enseñanza y de la comunicación, porque además Segismundo ha estado muchos años muy implicado en la enseñanza y muy implicado en la comunicación. Pero también vamos a seguir hablando de una vida en blanco y negro. Hacemos un alto en el camino, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a una vida en blanco y negro de Segismundo Uriarte. Segismundo ha escrito esta novela, su primera novela. Por ahí algún conocido tuyo me decía, muy conocido tuyo, que no siguieras escribiendo mucho. Hay una segunda parte, hay una segunda entrega, y después que descansaras un poquito, porque además tú el tema de escribir te lo tomas a pecho, ¿no? Sí, vamos a ver, me lo tomo a pecho, pero no como una obligación. Es decir, no, claro, como una devoción a gusto, ¿no? Sí, pero que te encierras y sí, hasta sí, que no... Sí, porque disfruto lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, me gusta. Lo que pasa es que hay algún conocido que a lo mejor dice, descanso un poquito y haz otras cositas, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver, yo descanso y hago otras cositas, pero sigue siendo en el tema de escribir, ¿no? Porque también colaboro con la prensa en algunos artículos y tal. Ahora mismo estoy colaborando con Canarias 7 en una serie de artículos relacionados con la comunicación, precisamente. Uh-huh. Y yo creo que, porque uno puede pensar, está jubilado, oiga, mire, sí, la jubilación es, digamos, una cuestión profesional. Es decir, ahora mismo el estado profesional es jubilado. Pero yo sigo siendo profesional de la comunicación y de la radio y de la enseñanza. Entonces, ese es lo que y uno dentro, y lo que no puede ser uno es dejar marchitar lo que uno tiene, la experiencia que tiene. O sentarse uno en una plaza y echarle de comer a las palomas, que es respetable, claro. Pero yo creo que hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Sí. Y además, tú lo estás demostrando, ¿no? Bueno, yo no quiero ser ejemplo. Digo, por lo menos estás dando el ejemplo ese de que hay mucho tiempo para hacer cosas. Es que estoy convencido que una persona, porque a veces se utiliza el término jubilado como alguien que ya ha pasado de historia, que lo meten en un armario, una estantería y te queda, ¿no? Y no, estar jubilado es una situación laboral, pero esa persona que tiene esa situación laboral tiene en sí misma unos valores y una experiencia que pueden ser muy útil para muchísimas personas y sobre todo para la gente joven, ¿no? Yo a veces, y lo he dicho en determinadas ocasiones, pues abogo porque en los colegios, por ejemplo, se intente del entorno donde está el colegio, pues contactar con personas mayores y que vayan a hacer un coloquio, esto con los alumnos, ¿no? Porque yo creo que sería muy enriquecedor, claro. Para los alumnos y para la persona, en este caso el jubilado, pues es una situación que le demuestra que no está en la estantería, sino que también es útil. Además, sobre todo sacarle esa experiencia que tú hablabas, sí. Que es un punto que tiene a favor de otras que no tienen esa experiencia. Entonces, lo que pasa es que parece que esta sociedad, a la gente que se jubila, o a la gente que como decía Segismundo, es una situación laboral nada más, porque al contrario, tiene más tiempo para hacer otras cosas, a lo mejor que siempre quiso hacer, ¿no? Pero, sin embargo, la sociedad parece que es que te pone en la estantería y se acabó. Es decir, uno fuera, uno menos, y lo único que le tengo que pagar es lo único que te duele, que es lo que estás buscando, a ver la fórmula de pagarte menos, de que te jubiles más mayor, para que así dures menos y así te pague menos. Así de duro está resultando últimamente estas cosas. Pero la persona que se jubila es una persona muy aprovechable, además, como decía Segismundo, en el tema de los colegios, en el tema de coloquios, en el tema de esa experiencia que puede compartir, ese bagaje que lleva a lo largo de los años. Y que yo creo que este libro un poco viene a ser esto, ¿no? Que es decir, sí. Esos 24 años contados como una novela, pero que es una serie de vivencias y una serie de experiencias que has tenido y que pueden servir, ¿no? Sí, pueden servir, y yo creo que sí, que pueden servir. Por lo pronto, a mis nietos les servía para descubrir cosas. Y precisamente en la presentación del libro, la persona que lo presentó, Pedro Zuleter, pues reconocía que había visto en el libro cosas que le hizo recordar cuestiones que estaban ahí olvidadas, ¿no? Pues ya
ya con eso me conformo, porque creo que es uno de los objetivos del libro, ¿no? Claro. Hay que decir que el libro se puede conseguir en Amazon, ¿no? Sí. Porque además has hecho bueno, Amazon, ya saben ustedes que yo aquí no hago publicidad, pero es el monstruo de la venta por internet, es un monstruo. Pero además incluso te ha dado facilidades para publicar. Ha sido la propia Amazon la que ha publicado, Sí. o sea que y se puede adquirir el libro en versión papel como en versión digital, ¿no? Versión libro electrónico, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que fue para mí un gran descubrimiento, porque el primer libro que yo publiqué, también de tipo profesional, que era El apasionante mundo de la radio, que me lo publicaron la tertulia Marcelino Quintana de Aruca. Ellos hicieron un esfuerzo tremendo, tuvieron que buscar sponsors, porque claro, antes tenías que pagar por los libros y tal. Bueno, entonces todo eso era un hándicap y casi sin darte cuenta, un freno para tú, digamos, decidirte a hacer un libro. Pero descubrí esta cuestión de Amazon. Fue una casualidad que ahora mismo no sé cuál fue esa casualidad. Y entonces vi que Amazon te daba la posibilidad de autoeditar el libro, y yo, claro, tengo la ventaja de que ya estoy acostumbrado a escribir. Primeramente cuando estaba en la radio haciendo guiones y tal, y después haciendo artículos para la prensa impresa y digital. Y claro, ya más o menos eso lo tenía dominado, ¿no? Entonces, bueno, el hacer el libro, ellos lo único que lógicamente te exigen es que, hombre, lo menos que no me que se España, es decir, que no tenga falta de ortografía y que, perdón, tenga una estructura y una maquetación adecuada, que ellos te lo dicen más o menos, ¿no? Entonces, tú haces, perdón, Entonces tú le envías todo vía internet, le envías el original del libro, ellos lo revisan, vamos, muy rápidamente, te dan el visto bueno, y entonces tú incluso te dan la posibilidad de poner el precio tú, y ellos entonces ese precio lo respetan, y luego ya lo tienen ahí, están en su catálogo. En su catálogo. Y la gran ventaja que tiene Amazon es que los libros no es que tengan aquellos que, digamos, editarlo y tener un stock. No. Ellos lo tienen ahí, y entonces tú pides un libro, te mandan un libro. Y lo hacen y te lo mandan. Pides 20, te lo hacen y lo mandan rapidísimamente, ¿no? Y además Amazon está, yo envío esto a Amazon a la central en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, este libro del que estamos hablando, las personas que lo adquieran, le va a venir desde Alemania. Y además desde Alemania con unos plazos de una semana, más o menos, lo que tarda, ¿no? O sea, es otro concepto, ¿no? Y yo creo que esta cuestión, para muchas personas, que a lo mejor, porque hay mucha gente aquí en Canarias, claro, que le gusta escribir y que necesita escribir y que tiene una calidad literaria. Sí. Y estoy convencido de que no han escrito porque tienen esos hándicaps, ¿no? Y después tenías que comprar una serie de libros y prácticamente ser tú quien lo promocionara. Aquí no, es que te lo promocionan y a nivel mundial, porque este libro hasta en Japón se puede obtener, ¿no? Entonces, claro, son otras cuestiones. Y claro, es una realidad que está ahí y que hay que aprovecharse, ¿no? Claro. Después de una vida en blanco y negro, ¿estás pensando en la continuidad de este libro? Al final de este libro amenazo con que puede haber una segunda versión, y es que una versión que yo creo que está de alguna manera, entre comillas, obligada a hacer, porque se pasa de una vida en blanco y negro al color, y entonces más o menos puede ser los colores de una vida, ¿no? Porque claro, este libro termina en el año 68, pero hay después mucho más en esto,
que hay que desarrollar pues toda una vida de familia, una vida con mis hijos, porque ahí en el libro todavía yo termino cuando me casé. Y claro, después ya esto es una vida muchísima, incluso más rica, porque entre otras cuestiones ya están mis 2 hijos por medio y mi nieto, otras actividades profesionales. Es decir, yo creo que en esa hay materia, todavía más materia para ese hipotético segundo libro que la que pueda haber en este primero, ¿no? Y este primero, pues hay bastante materia. El escribir esta novela, Segismundo, ¿te inspira para otras? Bueno, que yo sé que por ahí alguien me va a decir, no esté metiendo leña al fuego, mi amiga, mi buena amiga Esther, pero ¿te ha gustado el tema y te ves tú escribiendo otras novelas, aunque no sean autobiográficas? Mira, no, ahora mismo no estoy planteando, esto no quiere decir que lo haga, pero es que yo creo que yo siempre he admirado mucho a estos escritores que escriben novelas de ficción, porque tienen una imaginación impresionante, ¿no? Y yo no me veo capacitado para eso. Yo he escrito este libro y a lo mejor escribo el segundo, porque son vivencias que tú las puedes poner en escrito, por escrito, ¿no? Pero ahora mismo te puedo decir que no me veo capaz de hacer una novela de ficción. De repente algún día salta alguna cosa, como ocurrió con este libro, y veo que a lo mejor puedo hacer una novela de ficción, pero vamos, ahora mismo, además, no. Porque además hay una cuestión. Cuando yo he escrito los libros que he escrito, no los he escrito por ganar dinero, porque el que crea que escribir libros le resuelve la vida sería muy iluso. Está totalmente equivocado. Lo he escrito porque quiero comunicar la experiencia. Hasta ahora era la experiencia profesional. En este libro es la experiencia de mi propia vida, ¿no? Y no es que sea una vida ejemplar, ni mucho menos, pero es una vida que tiene que ver con una sociedad y un contexto histórico y geográfico determinado, que si no se pone arriba, a lo mejor se pierde, ¿no? Hay mucha gente ahora mismo que desconocen muchas cosas, muchas personas y muchas realidades pasadas que tienen la culpa, entre comillas, de lo que está pasando ahora. Es decir, hay cuestiones que hay que saber valorar lo que hicieron muchas personas antes que tú, para decir, caramba, esta gente han sido pioneros en determinadas cuestiones. Y si no se pone a la luz, si no se saca a la luz, quedan ahí en el olvido, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de esta vida en blanco y negro con Segismundo Uriarte Domínguez. Los Domínguez, porque la parte materna es importante, últimamente se pierde porque se toca solamente el primer apellido. Y vamos a llegar a esa última parte de este enfoque especial de esta noche con una vida en blanco y negro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el
mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la última parte de este especial del enfoque dedicado a una vida en blanco y negro. Un libro que, bueno, íbamos a hablar de enseñanza, nos va a quedar otro programa para hablar con Segismundo, y además nos gusta tenerlo en esta casa. Pero, bueno, el escribir un libro como este, sin muchas pretensiones, porque además él lo ha dicho, solamente el de compartir esos momentos, sobre todo esa vida de aquella época, sobre todo para que no se pierda, porque habrá cosas que uno lee aquí y diga, hombre, pues es verdad que no me acordaba que esto sucedió y que esto pasaba en aquellos años, ¿no? Entonces, yo creo que este libro un poco lo que busca es el compartir, el comunicar aquellas vivencias, y además que tiene que ver con la sociedad de aquellos tiempos, que era bastante diferente a esta, por cierto, y que nos vuelva, sobre todo a los que ya tenemos ciertos años, nos vuelva a hacer recordar aquella vida. Porque además, si no tenemos ese pasado, muy difícil vamos a tener el presente, ¿no? Y al futuro ni hablo, ¿no? Entonces, ese pasado es importante con la vida en blanco y negro. En lo que yo conozco a Segismundo, bueno, un hombre, ya digo, muy implicado en la comunicación y en la enseñanza, muchos años. Radio ECA tiene que ver mucho con él, el Centro de Enseñanza Cooper también tiene que ver mucho con Segismundo, la radio en general tiene que ver mucho con Segismundo, y además aparte ha dado muchos cursos y ha estado en muchísimas batallas, pero para mí fue una sorpresa cuando hablábamos esa conversación y me decía que había hecho una novela corta con esta vida en blanco y negro, y que un poco aquel programa que hicimos, que estuvo en esta casa con el programa de mis personajes, estuvimos en su casa y compartimos unos momentos de verdad que no solo agradables, sino que se nos han quedado muy adentro. Pues me sorprendió porque además yo creo que incluso, no sé si en aquel momento del programa o en otro programa que le pregunté alguna vez, y bueno, y has escrito muchos libros profesionales, y creo que le pregunté una vez, ¿y no escribirías una novela o no se te ha planteado nunca? Y él me decía que no, que eso no era lo de él. Entonces para mí fue una sorpresa, pero al ver qué tipo de novela, que es una novela autobiográfica, que es una novela de esas vivencias y eso que no se puede recordar, yo creo que tiene el sentido, y que creo que es el único sentido que tú has buscado al publicarla, ¿no? Porque lo del dinero lo tenemos claro tú y yo, que nada, y lo de el egocentrismo tampoco, pues también lo has demostrado a lo largo de tu vida, ¿no? Y a esta altura... A esta altura menos, efectivamente. Si hubiera sido hace 50 años. Y sí el de la comunicación, el de compartir esos momentos, porque claro, eso en el fondo son momentos de la sociedad de aquellos años que mucha gente los vivió contigo, ¿no? Sí. Que pueden ser los futuros lectores de este libro, ¿no? En definitiva es eso, compartir aquellos momentos que otras personas también se puedan sentir identificadas con lo que está ahí, y bueno, y compartir, es compartir algo. No se pretende decir, oh, qué buenas eran estas personas, qué magnífica era aquella sociedad. No pretendo hacer una comparación, porque a veces se dice, antes se vivía mejor o peor, se vivía distinto. Y cada uno tenía que acomodarse con otras cosas a lo que tenía, ¿no? Y eso es lo único, no tiene ninguna pretensión ni tampoco de ser un libro que enseñe cosas. Es simplemente un libro que comunica cosas, comparte cosas, de cosas que han estado ahí y que forman parte de la historia primero personal, y también en este caso pues de Aluca, la ciudad donde más se desarrolla este libro, y también la Palma de Gran Canaria, Telde, porque también ahí tiene una parte del libro, porque de allí es mi mujer,
Y bueno, ahí por ejemplo estoy recordando ahora que de Telde pues hago una pequeña alusión a aquel entrañable bar que era el bar de Buenaventura. Entonces bueno, todas esas cuestiones así, ¿no? Hago también alusión a mi encuentro, el primer encuentro que tuve en el antiguo colegio de los jesuitas, que no tiene nada que ver con el mamotreto que el mamotreto que hay hoy ahí. Entonces, y precisamente he puesto en el libro, una de las fotografías es el antiguo colegio de los jesuitas, porque para que la gente viera lo que era antes, el antiguo colegio y lo que es ahora. No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Y que todavía entra en mi recuerdo aquel colegio de los jesuitas. Entonces ahí hago alusión al encuentro que tuve allí, el primer encuentro con el fundador de Radio ECA, Francisco Guillén Lucena, ¿no? que me impresionó muchísimo, porque es que contrastaba el negro de su sotana, porque en aquel entonces todavía los curas vestían sotana, con el fajín de la orden jesuítica, contrastaba el negro con su cara, que era él era muy blanco, ¿no? Muy blanco, y tenía unos ojos de águila, ¿no? Era un tío muy dinámico, y además tenía un acento andaluz graciosísimo. Bueno, todo eso a lo mejor para mucha gente no tiene importancia, pero para mí sí que la tiene, y la quiero compartir con otras personas, porque seguramente habrá mucha gente que conocería, en este caso concreto del que estamos hablando, a Francisco Guillén, en aquel entonces el padre Guillén, porque hombre, es que es una persona, yo creo que una persona extraordinaria, que puso en marcha una obra, no porque yo trabajara allí, sino porque se está viendo lo que es hoy socialmente, lo que es la obra de Radio ECA, ¿no? Entonces, cosas como estas, pues es lo que tiene el libro, son digamos, fragmentos de una serie de vivencias que están ahí, que yo creo que hay que recordarlo, ¿no? ¿Tu familia qué ha dicho del libro? Tanto tu mujer como tus hijos. Mis hijos, en la presentación del libro, hombre, lógicamente el libro a quien primero se lo di fueron a mis hijos, ¿no? A Sergio e Iván. Pero yo creo que ellos no han sido conscientes hasta el día de la presentación del libro de lo que puede significar el libro, porque vieron cómo todas las personas que estaban allí en la presentación, que muchos de ellos eran más o menos de la época también del libro, se sentían identificados y decían, oye, pues sí es verdad y tal, sí es verdad esto. Yo me acuerdo además, porque después cada uno genera otro recuerdo, ¿no? Es una cadena, ¿no? Y yo creo que mis dos hijos se dieron cuenta de que el libro tiene algo, va un poco más allá de lo que a lo mejor yo diría, esto es la batallita de mi padre, y no te digo nada lo que pensaban mis nietos, ¿no? Que bueno, esta es la batallita del abuelo, ¿no? Claro, las batallas del abuelo, ¿no? En cuanto a Esther, ¿qué opinaba del libro? Bueno, Esther, el libro se lo dedico a ella, y ella ha estado al lado mío, no solamente en la vida en general, sino concretamente en este libro, ha estado al lado porque de alguna manera me ha servido un poco porque ella tiene un sentido crítico muy interesante, y además un sentido crítico muy directo, y si te dice que eso está mal, es que está mal. Entonces, o sea, que le haces caso cuando te dice que está mal. Bueno, y cuidado como no le hagas caso, ¿no? Con que no lo haga, ¿no? No, pero en este caso sí. Y además ha estado al lado de cuando iba. A mí me gusta compartir una vez que escribía algunos párrafos, o algún capítulo. Mira, aquí te parece. Y ella también incluso me daba también otra, y me hacía recordar, porque claro, también a ella le hacía recordar lo que estaba escrito, le hacía recordar otras cuestiones. Ay, pero mira, yo creo que aquí podía estar. Pues sí, es verdad que ya se me había olvidado, ¿no? Es decir, en definitiva, ha sido también una obra conjunta, ¿no? O sea que Esther ha sido, en este libro,
entre comillas, correctora, muy interesante. Yo creo que ha sido un trabajo, una labor que yo valoro enormemente. Eso es importante. Se nos ha acabado el programa. Podríamos estar hablando con Segismundo muchas horas. Tenemos programas con él, además, sobre todo en el tema de lo que él ha sido en el tema de la enseñanza y la comunicación. Pero yo creo que este libro, que además que lo puedo adquirir en Amazon, y además te lo mandan bueno, si es electrónico, sobre la marcha lo tienes, y si no, pues en 4, 5, 6 días lo tienes en casa. El precio creo que es módico. 5 euros. Vamos, es decir, aquí el amigo Segismundo no ha querido ganar dinero ninguno con esto, y bueno, pues yo creo que merece la pena leerlo, merece la pena, porque sobre todo si no lo vivimos, podemos vivirlo. Es decir, si somos de una edad más joven, pues podemos vivirlo, y los que lo vivimos, pues rememorarlo, que yo creo que es importante. Y además, sobre todo, ahora cuando me ha dicho Segismundo el precio, vamos, eso ni gastarlo uno en cualquier salida que hagamos en una historia. Y sin embargo sí hay un contenido que ha costado un año el fabricarlo, y Segismundo ha querido compartirlo con el resto del mundo, y eso incluso hasta con los japoneses, como él decía, que también los japoneses lo pueden adquirir. Yo no sé si se los dan traducido, ya sería mucho, ¿no? Yo me imagino, ya hasta ahí no llegan, ¿no? Pero de repente son capaces esta gente de Amazon. Pero los japoneses, me imagino que muchos saben español. Se llama que está de moda en aquel país. Segismundo Uriarte Domínguez, gracias por estar aquí en Desearte lo Mejor. Que este libro, bueno, pues que se venda, porque en el fondo lo que tú quieres es que llegue a más gente y que estas vivencias las puedas compartir con muchas más personas. Y bueno, pues que también vamos a ver si la segunda entrega, en un tiempo prudencial, no muy lejano, la podamos tener aquí. Habrá más ocasiones de traerte a este programa por otros temas. Bueno, yo te agradezco esta gentileza, y porque me consta muchísimo que este programa se ve y lo sigue mucha gente. Eso me consta por otros programas en los que he estado, que me ha sorprendido la cantidad de personas que me han dicho: oye, mira, que te ha visto. Oye, pues magnífico, efectivamente, además, sobre todo porque a veces estamos pensando en esas televisiones nacionales, que muchas cosas y muchos temas que tienen, pues no los podemos compartir, porque además no tienen nada que ver con la idiosincrasia canaria. Y bueno, ahí estamos en la televisión, en la local, y bueno, pues intentando con esos temas más cercanos a nosotros, y ahí llevamos 25 años, y que duremos otros más. Gracias, Segismundo. Gracias a ti. Bien, las palabras de Segismundo Uriarte, por ahí me hacían señales de que me había pasado de tiempo, pero bueno, merecía la pena. Tenemos una persona muy querida en esta casa, y sobre todo con un bagaje que merecía estos minutos de más. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.